Hola, buenos días. Vamos a ver hoy empresas que creo que están muy baratas y que se van a beneficiar de la subida de los tipos de interés que ya parece segura. El primer sector que vamos a ver es el de los bancos. Los bancos lo han hecho mal en los últimos años, como todos sabemos. Lo importante es saber por qué lo han hecho mal para poder hacer estimaciones correctas para el futuro. Por ejemplo, los bancos no han pagado los dividendos flexibles porque crean que son mejor que los dividendos normales, sino porque la regulación les forzó a hacerlo así. Recordad siempre que lo importante no es saber qué cosas pasan, sino saber por qué pasan las cosas. Los bancos han tenido dos problemas: la regulación y la bajada de los tipos de interés a cero e incluso a tipos negativos. Resumidamente, los bancos tienen que tener una relación entre el dinero de sus accionistas, que es su capital, y los préstamos que dan. Lo que ha sucedido en los últimos años es que el Banco Central Europeo les ha modificado esa relación a peor y eso les ha obligado a hacer dividendos flexibles. Por ejemplo, imaginad que al principio de este proceso estos eran los créditos y este era el capital, y así estaba bien. Pues en poco tiempo el Banco Central Europeo les ha hecho subir mucho el capital y la única forma de hacer eso es reteniendo dinero, y el dinero se retiene haciendo dividendos flexibles en vez de dividendos normales. Imaginad que vosotros pedís una hipoteca a un banco y cuando os quedan 30 años para pagarla, el banco os dice de repente que tenéis que devolver todo el dinero en 5 años. Pues tendréis que empezar a dejar de gastar dinero en comiendo lo justo, no gastando nada en ocio y no gastando prácticamente nada que no sea sobrevivir. Si alguien os dijese que esa no es forma de vivir y que sería mejor gastar un poco más de dinero, pues vosotros le diríais que eso ya lo sabéis, pero que tenéis que vivir así de forma obligatoria porque el banco os ha cambiado las condiciones. Si pudierais elegir, no viviríais así, pero como no podéis elegir, en este ejemplo hipotético, tenéis que vivir así. Es imposible que los bancos cambien las condiciones de las hipotecas de sus clientes, como hemos visto en este ejemplo. Pero este ejemplo nos representa muy bien lo que ha hecho el Banco Central Europeo con los bancos. Además de eso, la bajada de los tipos de interés a cero e incluso a tipos negativos ha perjudicado mucho los resultados de los bancos, que en todos estos años han ganado mucho menos dinero del que habrían ganado si los tipos de interés hubiesen estado en un nivel más normal. Para ver la importancia de esto, tenemos que recordar que el hecho de que los tipos de interés bajasen a cero es una de esas cosas, o era una de esas cosas, que se consideraban imposibles hasta que sucedió. Con esto os quiero decir que los tipos de interés tan bajos que hemos tenido en la última década no es algo que suceda de vez en cuando, sino algo que en principio no tendría que haber sucedido nunca y que probablemente no vuelva a suceder. A lo mejor sí vuelve a suceder, pero lo lógico sería que no volviese a pasar. Así que estos son los dos motivos por los que los bancos han hecho dividendos flexibles en los últimos años. Lo que debemos esperar es que los próximos 10 años de los bancos no se parezcan en nada a los 10 años anteriores, porque deberían ser mucho mejores, por estas dos cosas que os he comentado. La regulación debería cambiar a mejor y los tipos de interés deberían ir subiendo. En este vídeo que os dejo por aquí, os comentaba las previsiones de dividendos de los bancos y de beneficio por acción para 2022 y los precios de compra. Los precios de compra son parecidos, pero os pongo las zonas de compra actualizadas en la pantalla para que las veáis. BBVA y Santander están haciendo sus recompras de acciones mejor de lo previsto, porque como la cotización se ha mantenido baja, han podido comprar más acciones con el mismo dinero. Y lógicamente esto es muy bueno para los accionistas del BBVA y del Santander. En realidad esos precios que os comentaba en el vídeo son una compra aún mejor porque los resultados del primer trimestre de 2022 han sido mejores de lo que se esperaba y las previsiones han mejorado algo para el conjunto de 2022. Así que esos precios están aún más baratos de lo que estaban cuando hizo el vídeo. Por ejemplo, tras los últimos resultados del primer trimestre de 2022, el BBVA a 5 euros tendrá un PER 2022 de unas 5 veces y una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 8%, que es baratísimo. Y os dejo también el vídeo que hice hace poco sobre el plan estratégico de Caixa, porque es un plan estratégico muy bueno y que creo que es la preparación de algo mucho mayor. Así que todos sabemos que los bancos lo han hecho muy mal en los últimos años, pero lo importante es que entendamos por qué lo han hecho mal y por qué es probable que en los próximos años lo hagan mucho mejor y sean una compra muy buena a estos precios. Precisamente porque los bancos lo han hecho mal y tienen una imagen muy mala entre los inversores en este momento, es por lo que los inversores de largo plazo debemos prestarle más atención de la habitual a los bancos. Vamos a hablar ahora de las empresas de seguros. A las empresas de seguros no les ha empeorado la regulación en la última década como les ha pasado a los bancos, pero sí les ha perjudicado la bajada de los tipos de interés. Resumidamente, el negocio normal de las empresas de seguros es coger el dinero de las primas de sus clientes y con ese dinero pagar los siniestros o accidentes que tengan una parte de sus clientes. Por ejemplo, una empresa de seguros de coches
coge 1.000 millones de euros de las primas de sus clientes. Con ese dinero paga 600 millones de euros a los clientes que han tenido accidentes. Además tiene unos gastos de funcionamiento de 300 millones de euros y le queda un beneficio de 100 millones de euros. Como os digo, este es el beneficio normal de las empresas de seguros. Y lo podemos comparar al beneficio que tienen las empresas eléctricas vendiendo electricidad, las empresas de alimentación vendiendo alimentos, las de coches vendiendo coches, etc. Pero además de este negocio normal, las empresas de seguros tienen otro negocio especial, podríamos llamar, que consiste en cobrar intereses por el dinero de las primas mientras lo tienen en su poder. Porque un cliente paga hoy su prima, pero con ese dinero la empresa de seguros no tendrá que pagar un accidente hasta dentro de 6 meses, por ejemplo. Así que durante estos 6 meses la empresa de seguros cobra intereses por el dinero de esa prima. Esto es parecido a las empresas que tienen exceso de liquidez en lugar de deuda, pero en las empresas de seguros este efecto influye mucho más en sus beneficios. Vamos a verlo con un ejemplo. Inditex es una empresa que tiene exceso de liquidez habitualmente. En este momento Inditex tiene unos ingresos de unos 27.000 millones de euros, un exceso de liquidez de unos 9.000 millones de euros y un beneficio neto de unos 3.200 millones de euros. Si suben los tipos de interés un 1%, por esos 9.000 millones de euros que tiene Inditex de exceso de liquidez, cobran 90 millones de euros más. Y eso es aproximadamente un 3% más sobre su beneficio neto de unos 3.200 millones. Los 90 millones son antes de impuestos y los 3.200 millones son después de impuestos. Pero quiero hacer este ejemplo fácil de seguir y con datos que todos encontréis fácilmente en cualquier empresa por si queréis hacer otras comparaciones con los ejemplos que vamos a ver aquí. Mapfre cobra unas primas de 22.000 millones y tiene un beneficio neto de unos 800 millones. Si suben los tipos de interés ese mismo 1%, sobre esos 22.000 millones de primas son 220 millones. Y esos 220 millones sobre los 800 millones de beneficio neto es un 28% más. Como veis, las subidas de tipos son mucho más importantes para las aseguradoras que para las empresas que tienen exceso de liquidez, incluso aunque tengan mucho exceso de liquidez, como es el caso de Inditex, porque dentro de las empresas que tienen exceso de liquidez, Inditex es de las que más tiene en relación a su valor y a su beneficio. Este es el motivo que tanto se comenta por el que Warren Buffett siempre ha invertido mucho en empresas de seguros, para poder invertir en sus diferentes estrategias de inversión el dinero de las primas de sus empresas de seguros. Voy a hacer una precisión matemática rápida porque es útil para conocer mejor el negocio de las empresas de seguros. Además de que esos 220 millones de Mapfre son antes de impuestos y los 800 millones de beneficio neto son después de impuestos, igual que pasaba con Inditex, hay una diferencia importante entre Inditex y Mapfre. Inditex cobra intereses por su exceso de liquidez de 9.000 millones los 365 días del año, pero Mapfre no cobra intereses por sus primas los 365 días del año, sino menos. Porque entre que se cobra una prima y se paga el siniestro correspondiente a esa prima, no pasan 365 días, sino menos, algunos meses normalmente. Lo importante de todo esto es que las subidas y las bajadas de los tipos de interés influyen bastante en los beneficios de todas las aseguradoras y que el escenario de tipos cero o incluso negativos en el que hemos estado años es bastante malo o muy malo para las aseguradoras. Así que la subida de tipos de interés, que parece que va a empezar pronto en Europa, va a beneficiar bastante a todas las aseguradoras europeas. Otro motivo por el que la subida de tipos de interés va a beneficiar a las aseguradoras es porque con los tipos bajos hay productos que son poco atractivos y se venden poco, como por ejemplo los seguros de vida. Los precios de los seguros de vida que ofrecen las aseguradoras a sus clientes son igual de justos con los tipos al 4% o al 0%, pero con los tipos al 0% son poco atractivos para los clientes y por eso contratan muchos menos seguros de vida. Por eso, a medida que vayan subiendo los tipos de interés, hay productos como los seguros de vida que se irán vendiendo mejor. Este cuadro que veis aquí lo he sacado de la base de datos de mi web y lo podéis consultar en tiempo real todas las veces que queráis con el enlace a la base de datos que tenéis en la descripción de todos los vídeos. Son las aseguradoras que recomiendo de España y del resto de Europa. En este momento creo que están todas muy baratas y son muy buenas compras a estos precios. Como veis, la mayoría de ellas cotiza un PER de unas 7 u 8 veces, que es muy bajo. Las empresas de seguros no suelen cotizar a PERs muy altos, como 15 o 20 veces, pero un PER de 7 u 8 veces es muy bajo para las empresas de seguros. Lo lógico sería que en este momento cotizasen a un PER de unas 10 o 12 veces, más o menos. Así que están baratas porque cotizan a PER bajos ahora y porque a medida que vayan subiendo los tipos de interés, irán subiendo sus beneficios, sus dividendos y probablemente su cotización también.
Incluso es posible que coticen a PERs algo superiores a las 12 veces, cuando en algún momento sus beneficios crezcan a ritmos más altos. Línea Directa Aseguradora cotiza un PER más alto porque su payout es del 90%, pero fijaros que su rentabilidad por dividendo es del 7%. El beneficio por acción de 23 euros que le pongo a Allianz es el beneficio estimado que tendría ahora si no hubiese tenido que pagar una multa importante que ha tenido que pagar por unos fondos estructurados. En 2022 Allianz va a tener un beneficio por acción inferior a 23 euros, pero creo que ese beneficio por acción de 23 euros es el que mejor nos ayuda ahora a valorar cómo de barata o de cara está Allianz, y yo creo que está muy barata. Catalana Occidente tiene una rentabilidad por dividendo algo más baja porque le pasa lo contrario que a Línea Directa. Catalana Occidente tiene un payout bajo, pero con ese PER de 7 veces está ahora muy barata. Concretando, los rangos de compra que me parecen adecuados para las aseguradoras europeas que sigo son estos que os pongo en la pantalla. Si me olvidáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.